cátedra y fundador de la carrera de posgrado especialización en diseño de muebles TIM. En su estudio se realizan trabajos de diseño multidisciplinar y multiescalar en torno a la arquitectura y al diseño de objetos. Sus productos fueron seleccionados para integrar las muestras del diseño argentino contemporáneo y han sido exhibidos en Alemania, México, Brasil, Paraguay, como así también en distintas provincias del país. Ha participado y obtenido premios en diversos concursos y muestras a nivel nacional e internacional y también ha integrado jurados de premios nacionales e internacionales. No te lo aporté tanto. Bienvenida, Johnny. Salón del Mueble Argentino, punto de inspiración y experiencia en diseño es la propuesta que nos trae Johnny. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias a la escuela, siempre. Gracias por el espacio. Bueno, efectivamente, hice un poquito de trampa. No solamente vamos a hablar del salón. Me parecía que era importante dar un contexto también, entendiendo lo que propone la escuela a través de la jornada, que tiene que ver con este lema. Y a partir de ahí, me parece que una de las palabras que me interesaba fundamentalmente trabajar con ustedes es esto de la polifonía. Y hacerlo desde el lugar en el que me encuentro cómodo, que tiene que ver con el diseño y el proyecto, y en esta polifonía de escalas en la que trabajamos en mi estudio y en la facultad también. Bueno, empezamos. SNLXL se llama la charla y obviamente es un plagio, como dijo alguien alguna vez, solo es un plagio porque a alguien se le ocurrió antes. En este caso a Rand Koolhaas se están cumpliendo 30 años de su famoso libro. Yo creo que cualquier estudiante de diseño, de cualquier taxonomía del diseño, de cualquier área del diseño debería por lo menos tener ese libro objeto a mano para leerlo y para consultarlo permanentemente, ¿no? Y un poco en estas transfusiones entre disciplinas, el SMLXL viene de lo textil y tranquilamente, como lo hace Koolhaas, se aplica a cualquier disciplina del diseño, ¿no? Bueno, yo dividí la charla en dos momentos. El primer momento que tiene que ver con las prácticas profesionales y es en donde voy a trabajar esto de la polifonía como el término que me interesaba, de los tres términos propuestos como lema para la charla, y en el segundo momento sí, claramente vamos a hablar del Salón del Mueble como una gestión de diseño, ¿no? Bueno, cuando uno se encuentra ante el desafío de definir un término, una de las posibilidades es empezar a entender términos adyacentes o términos contrapuestos, ¿no? Entonces, para entender la polifonía, por ahí me hacía ruido y me sonaba de muchos lugares. Por ahí uno tiene, luego de leer infinidad de cosas útiles e inútiles, quedan palabras dando vuelta, ¿no?, en la cabeza. Entonces, el término polifonía me sonaba y efectivamente me suena de una definición de un profesor que fue emblemático para mí, un referente, que él decía que el diseño de muebles era una polifonía consciente, pero que también era una polisemia, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la polifonía como múltiples emisiones de sonido, en definitiva, cuando uno emite un sonido del otro lado hay alguien que lo recibe, hay alguien que lo entiende, y uno nunca sabe qué es lo que termina de entender esa otra persona, el receptor, ¿no? Entonces, ahí aparece la polisemia. Entonces, digo que a toda polifonía se le contrapone una polisemia. Bueno, van a ir apareciendo algunos de estos dibujos porque es mi forma de expresarme, es la manera que tenemos los diseñadores y fundamental y mucho más en el caso de mi generación, esto de la mano como elemento de pensamiento, la mano que piensa, ¿no? Y en esa polifonía
los diseñadores en algún momento del enciclopedismo fuimos divididos. Nuestra cabeza fue dividida en diseño industrial, diseño textil, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, diseño de paisaje, diseño de redes, diseño. Bueno, eso está muy bien porque permite de alguna manera, si se quiere, encapsular los conocimientos porque son amplísimos, por supuesto, pero en el origen, como especie, éramos diseñadores per se. ¿Sí? Sin el otro término que le daba contexto, ¿no? Y estos espacios rituales del lago Titicaca me parecen absolutamente emblemáticos en ese término, ¿no? Es decir, es el mismo ser humano el que diseñó su hábitat, su indumentaria, el mobiliario, el equipamiento, las herramientas y los modos de comunicación. Entonces, esa cuestión genética evidentemente es permanente en los seres humanos. Es decir, que nos quedemos contemplando el fuego luego de millones de años de existencia, esa pulsión de la cual Analía hablaba ayer, y deseo de mirar un fuego, bueno, tiene que ver con la propia esencia del ser humano. En definitiva, todos somos diseñadores en esencia, desde niños, ¿no? Cuando un niño se mete abajo de una mesa, lo que está haciendo es dar escala justamente a un espacio para sentirse cómodo. Bueno, Mies y Ren, esa frase que se le atribuye a Mies, que dice que es tan difícil diseñar una silla como un edificio, de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con las múltiples escalas en las cuales los diseñadores nos debemos mover y desarrollar. Y les pasará, o les va a pasar, cuando salgan a la calle a trabajar, que van a estar pensando un proyecto desde lo macro, pero inmediatamente al lado o en el mismo momento dibujando un detalle uno en uno, porque es necesario ese ir y venir permanente de las escalas, ¿no? De la cuchara a la ciudad, es lo que decía Umberto Eco en su famoso ensayo que aparece en la estrategia de la ilusión. Umberto Eco, que era un semántico per se en esto de la polisemia, ¿no? Y cómo estas cosas como que se van concatenando entre sí. De la cuchara a la ciudad, un poco es una metáfora que habla de esto, de la importancia que tienen absolutamente todas las cosas diseñadas en torno al ser humano, de lo macro a lo micro, ¿no? Bueno, esta imagen, estos dibujos de Clorindo Testa, un poco hablan de eso, esas imágenes que fueron rescatadas por Jorge Glusberg y que aparecen en una suma, aquellos dos sujetos que se van acercando a la ciudad, hasta el sujeto que de alguna manera, como el basamento de esa columna se adapta al codo, ese contacto del cuerpo con la cosa es permanente en el diseño. Entonces, podríamos decir y ensayar una hipótesis en la cual toda escala parte del ser humano y a partir de ahí podemos empezar a proponer estrategias de diseño. Bueno, y me sonaba también esa palabrita, y la había leído en este libro, en Inteligencia Proyectual, de Roberto Fernández, que creo que es hoy por hoy uno de los críticos de arquitectura, al menos del Río Grande para abajo, en todo lo que es Latinoamérica, de lo más importante que tenemos, súper recomendable para que lo lean. Que él habla justamente que la cuestión genérica del hábitat es una polifonía, ¿no? Una polifonía diseñada justamente a partir de diversas clases de objetos. Cuando hablo de objetos, hablo de absolutamente todos los objetos. Desde el objeto arquitectónico, el automóvil, la prenda, este dispositivo, este micrófono, que en definitiva, dice él, son mucho más importantes que las condicionantes que el propio contexto, en este caso arquitectónico, propone. Bueno, ahí aparece de nuevo la palabra polifonía y por eso me interesa. Bueno, voy con mi propia polifonía que les traigo a ustedes, un poco bastante banal después de escuchar la presentación de Melina y el compromiso con el territorio. Uno siempre se ve haciendo estas cosas y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo por la sociedad? Pero bueno, esta es nuestra polifonía, o la polifonía que nosotros proponemos. Voy a trabajar estas tres escalas. Si alguien presenció esta charla el año pasado, trabajamos algo similar. Son tres proyectos nuevos, pero que me interesaban un poco para mostrarles a ustedes. No sé si hay gente de la Facultad de Arquitectura de Río Negro, si vino o no. ¿Alguien ahí? ¿Allá? Bien, bueno, muchas gracias. Un poco mostrar estas tres escalas, que son escalas que se trabajan en la escuela.
y que tiene que ver con mobiliario, una escala intermedia que vincula arquitectura y mobiliario, y otra tercera que tiene que ver con arquitectura en sí, lo micro, lo meso y lo macro, ¿no? Bueno, ahí aparece el SML-XL de este libro objeto que decíamos permanentemente. Bueno, vamos con lo micro. En nuestro estudio, en realidad, como cualquier estudio de arquitectura de países periféricos como los nuestros, y más en el territorio donde trabajamos, no es que elegimos el proyecto, ¿no? Es decir, tratamos de ir a los proyectos que nos vienen, los tomamos. Estos son algunos de los muebles que hemos diseñado en el estudio, más de 50 muebles tenemos diseñados para empresas, que eso es lo que me interesa. En este caso les voy a contar una que es parte del Salón del Mueble, que Fede lo conoce. Este proyecto se desarrolló para una empresa de Misiones, de madera. Es un trabajo profesional de estudio y me interesa traérselos para mostrarle todos los pasos y todos los procesos de una metodología particular, que es la que usamos nosotros en el estudio, también para que ustedes como estudiantes puedan de alguna manera tomar o no, si les queda cómodo, algún recurso, ¿no? Bueno, esto obviamente está así ilegible a propósito. Este es el primer vínculo con la empresa luego del hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy. Y hola, ¿qué tal? Mucho gusto, queremos contratarte. Bueno, este es el primer vínculo de desarrollo con la empresa. Conocer a la empresa y conocer la necesidad, ¿eh? Es decir, todo lo lindo del diseño, que es agarrar el lápiz y empezar a diseñar, o la tableta, o la compu, lo que sea, todavía no aparece, ¿no? Es decir, esto es fundamental, es necesario, no podemos, como un médico cirujano no puede operar sin estudios y análisis previos, nosotros tampoco. Entonces, esto es clave para hacer un análisis de lo que quiere la empresa. En función de lo que quiere la empresa, nosotros lo que hacemos es buscar antecedentes, que esto sí es algo que le piden, por ejemplo, a ustedes en la facultad. Y acá hay transferencia directa, ¿no? Esto me parece súper importante porque uno dice, bueno, hay cosas que aprendo en la facultad y que después no lo voy a aplicar nunca, pero hay cosas que sí y que son fundamentales. Después es ver hasta dónde vos lo llevas, ¿no? Y lo que hacemos un poco a partir de leer ese brief inicial, en donde alguna de las preguntas es, por ejemplo, nombrame 5 productos de tu competencia. Nosotros lo que hacemos es armar una grilla de unos 10 productos, 5 de referencia nacionales, 5 internacionales, y a partir de ahí generar un focus group en donde la empresa y nosotros elegimos a personas, 10, 20, 30, 50, depende la dimensión que le queramos dar, y a partir de ahí, a partir de 4 preguntas simples, hacemos una especie de ranqueo de estos productos. Generamos esta grilla, y estas son las variables que nos interesan, ¿no? Por un lado la cuestión productiva y por otro lado la cuestión estética. Y a partir del puntaje que le ponen en este focus, hasta acá llegué, a partir del puntaje que le ponen en este focus, nosotros la ubicamos en la grilla. Obviamente que las que se encuentren en el cuadrante superior izquierdo van a ser aquellas que están detectadas como de mayor valor estético y mayores posibilidades productivas. Estas son las otras preguntas, percepción de compra y la posibilidad comercial o no del producto. Por supuesto que acá es importante que ese focus esté direccionado, o sea, ¿quiénes van a hacer las preguntas? ¿Cuáles van a ser las personas a las cuales se le va a hacer esa pregunta? Bueno, aparece nuevamente, obviamente las que aparecen en el cuadrante superior izquierdo van a ser las mejor calificadas, y a partir de ahí hacemos ese primer ranqueo, que es ese orden simbólico que le ponemos, que eso de alguna manera a la devolución por la empresa empiezan a ver algo, ¿no? Y luego sí empieza un laburo en el estudio de ver por qué este producto fue elegido, ¿no? Empezar a preguntar por qué fue elegido. Y fue elegido por el apoyabrazo, por la calidad estética, por lo tapizado, la superposición de materiales, el vínculo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí sí aparece la especificidad del diseño. ¿Qué empezamos a ver nosotros? Ahí empieza la cuestión interna del estudio, empezamos a trabajar. Y a partir de ahí podemos empezar a proponer. Todavía no tiramos una línea. Ya van como 2 meses de relación con la empresa. Todavía no tiramos una línea.
si nosotros no le anticipamos a la empresa que durante 3 meses no van a ver absolutamente ninguna línea, es probable que ya empiece la frustración en el cliente. Entonces es clave entender el proceso de diseño de cada uno de ustedes para ver qué van a proponerle al cliente, para ser claros y saber qué es lo que va a recibir el cliente. Bueno, a partir de decodificar algunas cuestiones, empecemos a ver referencias que nos interesan. En este caso, bueno, el clásico, la silla W de César Zanello es una pieza magnífica de diseño, es excelencia por todos lados, es síntesis, simpleza, calidad, calidez. El sistema es un hierro continuo que se termina cerrando con el respaldo. Eso está registrado, está en la patente de registro, pero nos interesaba esa referencia porque en algún lado lo habíamos leído como parte de las piezas elegidas, ¿no? Bueno, entonces, obviamente no pudimos hacer esto, estamos trabajando con una empresa que trabaja el 100% en madera, entonces empezamos con otras ideas. Recién acá, 2 meses y medio después de hablar con el cliente, empieza, bueno, lo que nos gusta, por lo menos en mi caso, ¿no? A mover el lápiz en torno al proceso de diseño. Entonces, aparece esa cuestión, y empezamos a ver esta posibilidad de que el respaldo termine de cerrar el sistema simplemente por un encastre, no sé si va a ver esto, simplemente por un encastre, un adelgazamiento, un desbaste en la pata superior, y el respaldo que termina de cerrar el sistema, que obviamente va vinculado en este punto, etc., ¿no? Pero esto daba la posibilidad de que una misma silla, simplemente cambiándole el respaldo, se pudiese transformar en una silla con apoyabrazos o sin apoyabrazos, ¿no? Que son estas 2 maquetitas que tenemos acá. Bueno, por supuesto que el cliente siempre quiere más, ¿no? Entonces esta silla debía ser desarmable o armable. Esta es otra cuestión fundamental en el diseño. Hay productos que son armables y que no son nunca más desarmables. Hay otros productos que son armables y desarmables, y hay otros productos que son desarmables solamente. Este producto debía ser desarmable para ser embalado en una caja plana, para comercializar al exterior, para disminuir costo de logística, etcétera, etcétera. Tapizado el asiento, en lo posible intercambiable, y a su vez que sea apilable, ¿no? Entonces son un montón de vidas las que tiene que vivir este producto. Bueno, después de ese proceso, obviamente hay todo un intermedio, hay de idas y vueltas. Esos bocetos iniciales se transforman en bocetos un poco más pulidos, lo vamos cruzando, intercambiando con el cliente, aparecen estas primeras maquetas que les compartimos a nuestros clientes, y a partir de ahí empieza a tomar y a cobrar forma el producto, ¿no? Esta es la forma en que se lo mostramos al cliente, que va a ser muy próxima a la forma en que se va a comercializar de manera física el producto, ¿no? Que es en una caja plana, donde el objeto está en su interior, que es este, ¿no? Bueno, obviamente se va a desarmar, pero básicamente es este el objeto que va a quedar ahí. Y esta es la forma que se lo presentamos al cliente. Un apunte rápido, ahí al margen de los apuntes que están tomando. La presentación del proyecto de diseño es también otro proyecto de diseño. Eso es clave, es fundamental. De esa manera profesional de llegar y relacionarte con el cliente va a allanar gran parte del camino y del proceso que ustedes puedan hacer en ese vínculo con el cliente, ¿no? Bueno, más maquetas. Obviamente la etapa de vínculo con la parte técnica es inevitable. Ajustes, una vez que esto va a la parte técnica de la fábrica, luego viene y empiezan a aparecer los primeros prototipos. Esta fábrica está en Misiones, nosotros estamos en Córdoba. Entonces empiezan a aparecer los primeros prototipos y llega al estudio, esto es Córdoba ya, y llega al estudio el primer prototipo de la silla. Al verlo, uno se encuentra, es como que ves a un hijo por primera vez y empiezan a verse algunas cuestiones, ¿no? No sé si ustedes la alcanzan a apreciar, pero no me gustó a mí ese perfil, por ejemplo, la madera que se había usado, que era media pulgada, no quedaba bien. Para que sea apilable la silla, habíamos desplazado el encuentro en cruz. En vez de hacerlo en el centro de gravedad, lo habíamos desplazado hacia adelante para que las patas traseras se abrieran, para poder apilarlas.
Bueno, y eso arrojaba una mala presencia de la silda, ¿no? La silda como que se paraba mal, no tenía una buena presencia, no se paraba bien. Ese es un modelo de verificación hecho en Solid y una fotografía sacada al lado del producto, nada más como para empezar el diálogo y el vínculo con la empresa, porque es virtual el diálogo, es decir, ellos están a no sé, 700, 800 kilómetros. Entonces empezamos a ver, bueno, la apertura. Uy, ¿fui yo? ¿Fui yo? No me digas. No, pero se apaga de acá el proyector. Ah, no. Bueno, entonces decía, la apertura de la pata central, trabajar justamente ese vínculo, darle más espesor a esa pata, bueno, cosas, gente que está un poco en el detalle lo puede empezar a ver, algunos renders y algunos modelos, hasta que finalmente llega el producto, ¿no? Obviamente me estoy comiendo muchos detalles, muchas partes del proceso, la aparición de la marca, cómo se definió el tema de que el tapizado sea intercambiable, que son todos argumentos de ventas, ¿no? Es decir, uno cuando trabaja con una empresa, y depende el tipo de empresa con la cual tenés que trabajar, a veces te toca hablar con el dueño y a veces te toca hablar con el gerente de ventas, ¿no? Entonces, mientras vos más recursos les des al gerente de ventas, por ejemplo, vas a tener un aliado dentro de la empresa. Y el hecho de que el tapizado sea intercambiable es un argumento de venta, ¿no? Es decir, es lo que generalmente se rompe, se mancha, se ensucia, etc. Bueno, algunos productos, algunas fotografías, digo, lo del tapizado intercambiable, las posibilidades de apilamiento que se veían ahí, en el que veíamos antes, en esta, acá se veía la posibilidad de apilamiento por el retranqueo de la pata, etc., ¿no? Y este es el diseño del packaging, en donde en una caja plana podían entrar dos sillas, ¿no? Una caja que a su vez pudiese entrar en el baúl de un auto, para que la gente vaya, lo compre y se lo pueda llevar. Esa era un poco la condicionante que nos había puesto el cliente. Que no hay muchas sillas de madera que sean de estas características en el mercado y por fábricas nacionales por lo menos, ¿no? Así que bueno, esa es la escala más próxima desde esta polifonía que les decía, a lo que es el Salón del Mueble Argentino. Y ahora rápidamente voy a mostrar las otras dos escalas que tienen que ver con alcance del título al cual acceden en alguna de las carreras que ustedes hacen en la escuela, ¿no? En este caso es una escala intermedia, es una relación, no es ni arquitectura en esencia a partir de una tabula rasa, ni tampoco es mobiliario per se. Es un espacio expositivo para la firma Canteras del Mundo, que es hoy por hoy una de los principales actores en la comercialización de tanto de piedras como de polímeros que tienen que ver con piedras que no son naturales, artificiales, como Decton, etcétera, Silestone y demás, ¿no? En este caso es Casa Foa, en donde se hizo en una escuela. Entonces, lo que teníamos que resolver era en un ámbito de 7x7 o 6x6 metros, un aula, generar un espacio expositivo. Y acá también el cliente quería no solo mostrar sus productos, sino que se genere algún ámbito más íntimo para alguna capacitación a profesionales, no muchos profesionales, 10, 12 personas. Y eso se tenía que dar en un espacio como Casa Foa, que no sé si fueron o conocen, como cualquier exposición donde hay gente permanentemente caminando y circulando, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros propusimos tiene que ver con ese concepto, la idea de que el espacio sea un espacio activo y no un espacio pasivo, ¿no? Esto es, bueno, no sé si conocen Pinacoteca de San Pablo de Pablo Méndez de Rocha, donde trabaja sobre un edificio existente y genera toda esa cuestión de dinámicas, de situaciones activas y pasivas permanentemente, ¿no? Bueno, esto de lo activo y lo pasivo es desde el punto de vista conceptual, ¿no? Son cuestiones que aprendemos en la facultad y que luego, o en la escuela, y que luego debemos aplicar en nuestros proyectos. Es decir, lo pasivo y lo activo, en metáfora, en tanto que metáfora tiene que ver con la capacidad que tiene ese espacio de hacer que la gente se mueva o permanezca quieta, ¿no? Es decir, bueno, un espacio que se nos abre, un espacio
absolutamente sincero es este, ¿no? Que permite que una persona quieta pueda dominar absolutamente todo el espacio. Mientras que con la sola aparición de algunos elementos intermedios, ya no tengo la capacidad de dominar el espacio y me tengo que mover para poder entenderlo, para poder realizar cualquier actividad, ¿no? Lo mismo podría aparecer en planta o en cortes, en vertical o horizontal, generando ideas de profundidad, proximidad, etc. Esta cuestión de una arquitectura dentro de otra arquitectura también, la posibilidad de generar múltiples situaciones, de hacer desaparecer las aristas de un espacio en donde perdemos referencia. Ustedes saben, no sé si, supongo que sí, habrán leído o habrán escuchado de la teoría de la Gestalt, de la Bauhaus, en donde hay una composición de figuras geométricas a partir de entender las aristas, etc., ¿no? Bueno, esto es Richard Serra, en sus instalaciones, sus megas instalaciones, esto es en el Guggenheim de Bilbao, donde justamente lo que hace es que las personas empiecen a deambular por estos espacios en una mega escala y perder relación. Vean que tanto en el caso anterior podemos decir que desde todo el proceso, ¿no? Desde que te contacta la empresa hasta que el producto es terminado, lo que hacemos y que generalmente hacemos en la escuela ocupa quizás un 20 o un 30% de todo ese proceso, ¿no? El antes y el después, que es pura negociación, es generalmente lo que no hacemos en la escuela. Es decir, en la escuela el docente te da el brief, aparece esa devolución, no aparece el despiadado deseo del mercado o el despiadado señor, en este caso de las empresas de este tamaño, en donde te dicen, nos fuimos de presupuesto, achiquemos, ¿no? Entonces, eso también es parte del aprendizaje que se aprende en la calle, obviamente, la experiencia, como en cualquier disciplina, no solamente en el diseño o en la arquitectura. Bueno, entonces a partir de eso, esta fue un poco la idea, es decir, este es el aula, que es un aula, nada, 6x6. Nosotros lo que generamos es un recorrido periférico donde esta especie de gran caracol va mostrando los productos del cliente, y acá se da una situación, si se quiere, más privada, en donde se dan esas pequeñas capacitaciones, mientras que la gente puede seguir circulando por este lugar, ¿no? Todo, repito, en un 6x6, ¿no? Bueno, ahí aparece ese tocho de mármol de Carrara, pesa aproximadamente 5 toneladas. Para meter eso ahí es en sí también otro proyecto casi de ingeniería, porque hay que meterlo después de que está puesto este espejo, que este espejo es el que está puesto en la pared derecha para duplicar perceptualmente el espacio. Hay que meterlo después de que se pone el piso flotante y que están estos elementos dispuestos. Bueno, todo un caos. Son 6-7 gremios trabajando en el mismo momento para llegar a la fecha de exposición, ¿no? Bueno, siempre la cuestión del dibujo permanente para poder referenciarnos a la realidad. Bueno, y ese es un poco el resultado. Ahí, ese es el recorrido, ahí se va mostrando el Decton. La cara interior del caracol iba a ser también del mismo material en Decton, terminó siendo de chapa por este recorte que te digo del propio señor de finanzas. Y ese es un poco el proyecto. El último, ¿vamos bien con tiempo o no? Bueno, el último proyecto que lo voy a contar de manera muy resumida también, porque el año pasado lo vimos, pero no estaba terminado y ahora está terminado, por eso me gusta mostrárselo. Tiene que ver con, sí, ahora sí, un proyecto de arquitectura en toda la dimensión del término, es decir, desde la tabla rasa para arriba. Y nuevamente las referencias, ¿no? Vean que siempre, por lo menos en nuestro caso, en mi caso, siempre aparece la referencia, ¿no? Ese background que uno va construyendo, nada, de docentes, de libros, de recorridos, de viajes, uno va incorporando como referentes permanentemente, ¿no? Fundadores es un hábitat en vertical, es decir, un lote de 10 metros de frente por 20 metros de profundidad, en donde convivimos tres arquitectos con diferentes composiciones y la forma de habitar ese lugar, ¿no?
donde por supuesto también tenemos estudio. Ese hábitat vertical en un lote de 10 por 20 implica agudizar el ingenio. Hay dos posibilidades: o se estratifica en vertical o se compartimenta en horizontal, ¿no? Al revés, se estratifica en horizontal o se compartimenta en vertical. Eso por meternos con palabras complicadas. La particularidad, bueno, esta es una referencia clave, no sé si la conocen, esta es la Casa Vilamajó, es una casa emblemática de la arquitectura moderna de los años 50 en Montevideo, del arquitecto Julio Vilamajó. En toda Latinoamérica deberemos tener unas 10, 12, 15 casas emblemáticas de la arquitectura moderna que son per se ejemplos, ¿no? Y que son canónicas para entender la arquitectura de este lado del Atlántico, siempre con esta visión eurocentrista, si se quiere, de la arquitectura, pero en fin. La Casa Vilamajó es un... ¿Está bien dominado? Es mal, le di paso. ¿Avanzo? Ahí está. La Casa Vilamajó es también un hábitat, si se quiere, en vertical, una planta la planta noble para el vehículo, y luego se va desarrollando la habitación en 3 plantas y una terraza con el estudio. En nuestro caso, la particularidad es que el lote no solamente que tiene 20 metros de profundidad, sino que es en barranca. Acá hay una pendiente de 45 grados, es decir, el lote tiene 10 metros en la cota cero y después una pendiente de 45 grados. Entonces, lo que se hizo es socavar una parte y rellenar otra. Y la distribución programática es la planta noble para el vehículo y las zonas sociales, la planta baja, el subsuelo para lo que es el estudio, con un patio común para los 3 estudios, y el hábitat, en definitiva, se daba en estos 3 niveles con una terraza hacia la ciudad. Esto se da al modo de caja superpuesta, ¿no? Donde tenés un nivel y acá se abre un doble nivel, con la posibilidad de que si es necesario esto puede crecer y esto transformarse en un tercer dormitorio, ¿no? Bueno, esa es un poco la disposición arquitectónica. Siempre el esquema que nos interesa, aun cuando lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? Porque en definitiva uno no hace las cosas solamente para un cliente, como no debería hacerlas solamente para un profesor o para el docente, sino hacerlas para uno mismo y sentirse completo y completado con eso, ¿no? Bueno, este es un poco el esquema de lo que es esa idea, con algunas pantallas verdes que tienen que empezar a crecer acá para poder de alguna manera solventar el recorrido aparente del Sol, este-oeste, que es la orientación. Ahí está en hábitat y demás. Bueno, eso es desde la barranca del río, cómo se recorta este objeto ahí. Wow, está un poco quemada la foto, pero esa es un poco la fachada. Esa es la planta noble, la planta cero, donde se comparten los ingresos. Esas cápsulas de vidrio que aparecen allá a la izquierda son los ingresos, tanto para la zona de habitación como para el estudio en planta baja, y esta es la idea de ese espacio común que balconea el patio, en donde el mismo banco, por la profundidad, hace de baranda. Ustedes saben que todo límite se puede dar por altura o profundidad, ¿no? Es decir, yo puedo poner una baranda a una altura determinada que me va a impedir que la gente se caiga, o puedo generar a menor altura un espacio mucho más ancho y va a cumplir el mismo objetivo. Bueno, estas son algunas imágenes interiores, algunos detalles de cómo se fue trabajando la espacialidad que permite esa doble altura. Ya se empieza a vislumbrar la ciudad por allá atrás, cómo empieza a jugar la luz, material clave, fundamental, determinante, el primer material de la arquitectura y el más barato, y esas son las visuales que se van teniendo, ¿no? Esto es parte de algunas experimentaciones en los muros del estudio, con algún calicanto y estos bajos relieves. Bueno, esa era mi polifonía multiescalar de este primer momento, y ahora contarles un poco lo que tiene que ver con este proyecto de gestión del diseño, que es el Salón del Mueble Argentino, y un poco también invitarlos a que, si les interesa, se puedan sumar, ¿no? Bueno, el Salón del Mueble Argentino es una iniciativa de ASOMA, que es la Asociación del Mueble Argentino.
se realiza todos los años, físicamente coincidente con FIMAR. Estas son algunas ediciones, hace desde el año 2008 que se realiza, con algunas actividades académicas, exposiciones, muestras. Bueno, ha tenido un recorrido bastante importante a lo largo del tiempo y fundamentalmente tiene la intención de ser un espacio de vinculación entre diseño e industria, donde los diseñadores puedan presentar sus productos, los industriales que van a la feria puedan verlos y empezar a generar esa sinergia, ¿no? Como decía Schumpeter, la única manera en que la facultad y el medio estén juntos es como con el agua y el aceite, ¿no? Mantenerlos en permanente agitación. Si cada uno se queda en su cápsula, nunca se van a interconectar. Bueno, con la facultad y la academia pasa eso. Estas son exposiciones del DIMU, que es el posgrado de diseño de muebles, que es una actividad que ya tiene 14 años y que se inició como una idea de la Cámara de la Madera del Mueble de Córdoba y que fue un vínculo justamente con la academia, y luego del DIMO, que se dicta en Buenos Aires, es el segundo posgrado de, en este caso, carrera de especialización que se dicta en toda Latinoamérica, ¿no? Existe otro en Montevideo, en la FADU UDELAR, que también es especialización, pero luego en toda Latinoamérica como carrera de título y especialización, maestría. Bueno, luego obviamente un doctorado o lo que sea que uno lo quiere direccionar, pero específicamente de posgrado direccionado como taxonomía en mueble, solo esos tres, al menos en universidades estatales o públicas. Bueno, esto fue creciendo con el tiempo, luego de la pandemia, donde obviamente todos fuimos de alguna manera guardados. A partir del 2022 empieza a tener una fuerza distinta y empezamos a desarrollar el SMA en dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es hasta FIMAR, hasta que se realiza FIMAR, se hace una convocatoria abierta, sin distinción de tipologías, de materialidades, de escalas, ni de modos de producción. Es decir, puede ser desde un productor independiente, un diseñador independiente, un estudio o una gran empresa, muy similar a lo que es el Compaso de Oro o cualquier premio a nivel internacional. Es absolutamente gratuito, esto sí, a diferencia de otros premios internacionales donde hay que poner mucha plata, para que todos los diseñadores puedan proponer sus productos, ¿no? Entonces, a partir de 2022 se hace en dos fases, la fase 1 y la fase 2, para luego, en una fase final, terminar seleccionando los premios ASOMA de ese año. En 2022, este es Humberto Campana, no sé si lo conocen, de los hermanos Campana, fue uno de los jurados presenciales en Córdoba durante la fase 1, ¿no? Bueno, Francisco Gómez Paz, que también ayer apareció en alguna diapositiva, supongo que algunos de ustedes también lo deben conocer, especialmente los arquitectos y diseñadores, que es un referente argentino en el mundo, ganador justamente 2 veces del Compaso de Oro, que es una especie de Oscar del diseño, quizás el premio más prestigioso en diseños de objetos y de muebles, en particularidad de iluminación y demás, ¿no? Él es salteño, estudió en Córdoba y ahora vive entre Salta y Milán. Ese mismo año, la fase 2 se llevó a cabo en el MARC, en el Museo de Arquitectura en Buenos Aires. Ahí se hizo una convocatoria cerrada, en donde participaron Churo, Apoyo, Lascano, Gómez Paz, Moadet, Diseño Patagónico, Alejandra Rumis, bueno, gente con una gran trayectoria ya, junto con nobles diseñadores que fueron convocados a postular para ingresar al salón, ¿no? Por una cuestión obvia, ese año se hicieron 2 premios, uno para profesionales seniors, como en este caso, y otro para juniors. Bueno, ese año ganó Diseño Patagónico con su producto. Esto ya es el Salón del Mueble en FIMAR, en el ámbito de FIMAR. Se reúnen alrededor de unos 50 productos donde son mostrados y expuestos, y ahí está justamente parte del jurado haciendo el recorrido y viendo los ganadores. La segunda fase se hizo en la Usina de las Artes
en Buenos Aires, esta parte del jurado también trabajando para la segunda fase, la entrega de premios que se hizo en el Palacio Paz, en Buenos Aires. Bueno, y estos son un poco los objetivos, ¿no? Esto de visibilizar la importancia del diseño. La idea es que el Salón del Mueble empiece a recorrer distintos ámbitos, ¿no? Había una intención de poder traerlo acá, de que ustedes puedan ver esos productos, pero los costos de logística y de transportes se dispararon a precios exorbitantes y no pudo ser costeado, así que bueno, cambian eso por esto. Pero esa posibilidad de visibilizar los desarrollos en los territorios es fundamental y es clave, ¿no? Es decir, seguimos siendo, a pesar de que en muchas cosas hemos mejorado, y por ahí esa es mi propuesta para el tema de mañana, sigue habiendo una terrible centralidad aún en lo que se hace, ¿no? Buenos Aires sigue siendo, por mérito, por el mercado, por la cantidad de medios, por lo que sea, sigue manteniendo esa centralidad, ¿no? Entonces, muchas veces queda invisibilizada infinidad de actividades que pasan en el resto del territorio. Como por ejemplo estas jornadas que son absolutamente heroicas, que no existe en el país ninguna actividad de diseño, corríjanme si seguramente me estoy equivocando, pero no existe en el país ninguna actividad de diseño que se haya sostenido durante tanto tiempo en relación a esto, ¿no? El aplauso por ustedes, obviamente, para ustedes los estudiantes también, digo, porque muchas veces uno, estando adentro de la cosa, no lo ve y no lo valora. En Córdoba no hay una jornada de diseño de esta envergadura, de este tamaño, con esta profesionalidad realizada. No existieron, sí, 2, 3, 4, se cayeron, se dejaron de hacer, se vuelven a hacer, no hay registro, bueno. Esas cosas que tienen que ver con visibilizar es fundamental. Les cuento una anécdota. Hace muy poquito, no es una anécdota, llamémoslo de otra manera, porque tampoco tiene un desenlace anecdótico y épico. No hace mucho se hizo una charla en un lugar emblemático en donde se contó la historia del diseño argentino. Había una línea de tiempo hecha por una colega a la cual aprecio un montón y no tiene nada que ver con la persona, ¿no? Pero había una línea de tiempo en donde en esa línea de tiempo, por lo menos no me estoy equivocando si digo que el 95% de las cosas que aparecían decían Buenos Aires, ¿no? Y yo decía, bueno, y la carrera de diseño industrial de Mendoza, que fue una de las primeras del país, y la primera diseñadora industrial recibida que es de Mendoza, y la moto Gilera y la moto Puma y el avión Pulqui, y los desarrollos de los, no sé, de los ingenios azucareros tucumanos, ¿dónde están? Estas jornadas patagónicas de diseño, ¿dónde están? ¿Es más importante un Ágape en el de Itela que esta jornada? Seguramente sí para ellos, para la gente que hizo esa línea de diseño. No digo que está mal, está perfecto, y tiene que estar y tiene que aparecer, y son valiosísimas, pero digo, o no las llamemos línea de tiempo del diseño argentino, o incorporemos a eso otras cosas que han pasado en el territorio de la República Argentina, digo nada más. No, esto de visibilizar es importante porque sabemos que no son inocentes las palabras, no son inocentes las proyecciones, no son inocentes las imágenes. Porque la visibilización de estas jornadas les va a permitir a Fede y a todo el equipo que el año que viene venga gente mucho más importante que quien está hablando ahora acá, que tengan más experiencia para volcarles a ustedes, ni más ni menos. O sea, yo tengo que ir para vender esto, tengo que ir y mostrar que esto se vio en tal lugar, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de la periodista acá de Clarín es el impacto que tiene para el territorio, para lo que laburan los chicos, es trascendental. Porque si no todo queda allá, obviamente que hay que tomarse un avión, viajar 17 horas, venir acá, todo lo que implica, pero es nuestro territorio, es extenso, bueno, hay que caminarlo, hay que hacer la ruta del diseño. Mostrar innovación en la industria del mueble, construir esto de la identidad. Yo tengo mi definición de identidad es muy polémica, no la voy a dar acá, o mi visión de la identidad es muy polémica. Bueno, construir a la integración del diseño en la industria, que eso es permanente, siempre, y pasa en todas las sociedades, en Milán, en París, en Alemania, en Neuquén, en Córdoba o en Buenos Aires. Esto es permanente, la lucha esta de poder integrar diseño e industria, ¿no? La visión y mucho más.
Estos que parecen, las personas esas que parecen como buscadas en los aeropuertos, en realidad son los integrantes de la Red Federal de Diseño. La Red Federal de Diseño es una construcción que se hizo en el SMA, donde cada uno de estos actores son actores en el territorio, están en una facultad, están en una institución, están en una ONG, están en un gobierno provincial, público, y bueno, de alguna manera van trabajando y vamos haciendo cosas, ¿no? La Pampa, Misiones, Rosario, Chaco, Formosa, Tucumán, Neuquén, Mar del Plata, Buenos Aires, Ciudad Autónoma, etcétera, Mendoza, Córdoba, por supuesto, Tucumán, ¿no? Y bueno, y ahora está actualmente vigente la fase 2 del SMA. La fase 2 es absolutamente virtual. Ustedes pueden postular los productos, ya sea a nivel de renders, de maquetas o fotografías, y de ahí se van a seleccionar 5, 8, los que el jurado decida, que van a pasar a la fase final, que van a competir por el Gran Premio Asoma del año, ¿no? Que por suerte tiene alguna difusión gracias a algunas gestiones particulares que se van haciendo. Esto fue la fase 1 de este año. Les muestro los finalistas, son estos productos que aparecen acá. Bueno, la mayoría son tipologías de asientos en sus diversas materialidades. Vean que no hay una sola tipología. Esto no es un concurso, es un premio. Es decir, no podría ser un concurso porque estamos comparando cosas distintas, ¿no? Es decir, no tiene esa lógica, tampoco tiene una retribución o una remuneración económica, por supuesto. Bueno, y estos fueron los 8 productos que fueron seleccionados. Esto es de años anteriores, un recorrido rápido por algunos productos. Bueno, si ustedes vieron y hicieron el esfuerzo de mirar un poco en profundidad, habrán visto productos con excelentes terminaciones, otros con algunos problemas de terminación. En el premio Asoma compite el taller que trabaja el papá y el hijo en un garaje con una empresa de 120 empleados, ¿no? Con tecnología italiana, por ejemplo. Esa es un poco la idea, que se premie el concepto, que se premie la idea, más allá de los recursos que tenga cada uno para presentarlo, mostrarlo, ¿no? Bueno, la postulación está abierta hasta el 15 de octubre y la idea es que nos puedan acompañar la mayoría de ustedes. Como cierre, las últimas 4 o 5 pantallas, vuelvo tratando de ser circular en esto de la polifonía y la polisemia, ¿no? Como idea y como concepto desde el punto de vista del diseño, como diseñadores y como de alguna manera emisores de un mensaje, que era una vieja forma que existía en la facultad por ejemplo, teníamos una asignatura que ahora se llama morfología, en mi época se llamaba comunicaciones. Yo no entendía mucho, pero tiene que ver con esa forma ya casi anárquica que de alguna manera se pedían las cosas, ¿no? Es decir, se suponía que había un lenguaje para la arquitectura, un lenguaje para el diseño, en donde ordenando más o menos esas piezas se podían construir algo. Bueno, eso está todo hoy en discusión, son todos saberes que se han diluidos. El famoso ejercicio de la familia tipo, papá, mamá y 2 hijos, lo posible varón y mujer y lo posible el varoncito mayor que la nena.
Bueno, hoy hay sociólogos que hablan de 25 tipos de familia, otros de más, o sea, realmente hay que repensar todo, ¿no? La idea de partido no existe, lo que existe es una idea de partida que después se modifica infinidad de veces. Bueno, hay mucho para trabajar desde la academia en torno al vínculo de la profesión con el mercado. Esta polifonía, ¿no? Esto tiene que ver justamente con eso y con lo que hablaba del centralismo, de romper algunos centralismos. Esto es un laburo que hacemos con el equipo de investigación que tiene que ver justamente con esto del futuro, ¿no? El futuro como un blanco móvil, que es un poco un parafraseo de la famosa frase de Mario Benedetti, ¿no? El amor como un blanco móvil. Bueno, acá el futuro como un blanco móvil, porque no es algo que podamos anticipar. Esto que nos decían a nosotros cuando yo estudiaba, vas a salir de la facultad y vas a hacer una casa para una familia tipo, hoy no sé si se lo podemos decir a nuestros estudiantes. No sé, creo que no. Entonces el futuro es un blanco móvil. Somos los docentes, fundamentalmente mi generación, y quizás la generación que me sigue, no los nuevos docentes, acá hay muchos y muy buenos, somos fusibles en época de cambio, ¿no? Somos inmigrantes digitales, enseñando nativos digitales, Digitelo, etc. Pero no lo digo por el hecho de que no sepamos manejar un proyector, un programa o un celular, porque es probable que algunos de nosotros lo manejemos mucho mejor que ustedes que tienen 18 años o 20. Lo digo porque la forma de pensar de ustedes es absolutamente distinta de la nuestra. Es absolutamente distinta. Entonces, ese gap cultural, que así se llama, no es un salto, sino un gap cultural, obviamente se va a dar cuando generaciones completas de nativos digitales estén en los espacios de decisión, ¿no? Bueno, algunos términos que son interesantes, el desafío de la ruralidad, la recentración disciplinar, permanentemente, que Analía habló algo ayer, esto de decir, bueno, ¿para qué me prepara la facultad? ¿Cómo se van diluyendo los bordes de las disciplinas? Un nuevo lenguaje, las universidades y las escuelas como espacio de resistencia crítica, ¿sí? Es decir, esto de formar pensamiento crítico es fundamental, ¿no? Para no crear simples tecnócratas capaces de resolver cualquier problema, pero incapaces de poner en crisis algunas situaciones o repensar la disciplina, ¿no? Mi generación como vanguardia de la retaguardia, un poco para dar esos espacios, bueno, un sinfín de posibilidades que se van dando. Y este dibujito lo hice estos días, que era como cierre, ¿no? Esto de la polisemia y la polifonía, y tiene que ver con un ámbito como este, es decir, hay una persona en el medio que podría ser el disertante o el director de orquesta, una orquesta que en una polifonía termina generando una melodía determinada, pero acá hay un montón de personas que no sé si escuchan lo mismo, pero no sé si interpretan lo mismo. Porque a su vez, estas personas, por ejemplo, si este fuese yo, soy absolutamente sordo para la música, no podría decir si el violinista desafinó o el chelista se equivocó. En cambio, quizás esta persona sí, este otro a lo mejor está en la luna de Narnia, no sé, no está ahí porque tiene un problema familiar. Entonces, el mensaje, la polifonía se transforma en un mensaje, pero la polisemia no la podemos dominar, no la podemos manejar. Sí, esa polisemia, sí entender que de alguna manera va a existir eso. Es decir, esta silla, a alguno le podrá parecer linda, a otro fea, a alguno posible, a otro realizable, a otro interesante, etc. Y lo interesante de esto es dónde estamos, ¿no? Porque a veces estamos acá, por eso el usted está aquí, a veces estamos acá, simplemente siendo un engranaje de un proceso, a veces un director de orquesta, otras veces estamos de este lado, a veces estamos acá, fundamental, a veces estamos en otro lado, por atrás tras bambalinas, allá arriba a la izquierda, ¿no? Viendo que todo funcione bien, y a veces simplemente decidimos quedarnos afuera, como muchos de ustedes, de colegas de ustedes, estudiantes que decidieron no venir a esta jornada. Cada uno decide dónde quiere estar, ahora y en el futuro. Y ese era un poco el cierre, apelando a una frase de Shakespeare, de Ronald, no William,
que me interesa siempre que vernos a nosotros los diseñadores como grandes escuchadores, ¿no? Lo dijeron las chicas que están trabajando con la identidad, esas están escuchando la memoria, están escuchando el pasado y reinterpretándolo. Lo dijo Analia cuando contaba su proceso de gestión del diseño, escuchar lo que pasa para transformarlo en políticas y que transformen el territorio. Lo dijo Melina recién cuando hablaba de las necesidades del territorio y cómo ellas podían aplicar. Y lo está diciendo esta escuela con estas jornadas. Ser grandes escuchadores, desde la humildad y desde el constante aprendizaje como diseñadores. Eso es todo. Muchas gracias por la paciencia, por el respeto y por el silencio. Yo Gracias. seguí hablando. No tengo nada más. Pero, ¡qué invitadazos! Vamos a decirlo en cordobés. Miraba a algunos de mis alumnos que me miraban y me decían lo del brief. Lo del brief era verdad, era importante. Así que está abierto el espacio para que lo aprovechen y hagan preguntas. ¿O no? Cada uno decide dónde quiere estar. Así es. ¿Sí? A mí me llamó la atención el tema de las referencias. Bien. Cuando hablabas de la silla, por ejemplo. Bien. Que hacías por todo un cuadro, etcétera. Bien. A mí me gusta mucho afilar el ojo cuando estoy haciendo un trabajo, busco referencias, y no entiendo por qué me gusta, por qué me llama la atención. No te preocupes, yo tampoco. No te preocupes, porque hay gente que tiene ese don natural, ¿no? De entender las cosas. Bueno, la pongo de nuevo referencia a Melina. Melina ve una ropa y dice, eso te va a quedar bien, y yo puedo estar 50 horas también eligiendo algo que me va a quedar mal, siempre. Por ahí las referencias uno muchas veces no tiene que vincularlas con cuestiones subjetivas, sino ir más a lo objetivo. Generalmente un cliente te va a dar dos tipos de encargo, uno a zona, abierto, y otro cerrado. El objetivo cerrado es cuando el cliente te dice quiere una silla de 4 patas, de madera, tapizada, pilable, que se desarme y que sea barata. Eso te lo dice siempre. Eso es un objetivo cerrado. ¿Y qué vas a hacer? Vas a buscar referencias que sean de ese tipo. Esas referencias te las va a dar el cliente con el brief. Cuando el cliente te diga, mis competencias son estos 5, vas a esos 5, te fijas cuáles son los productos